Traigo para ustedes algunos conceptos básicos, porque hablar de ventilación mecánica en paciente con COVID es muy amplio el tema, de verdad. Si ustedes lo gustan revisar ya posteriormente a esto, quizá vayan a encontrarse otro tipo de modo, pero van con mayor comprensión, ¿verdad? De que entrar a leerlo sin la nada, ¿verdad? Bueno, la pandemia por COVID nos trajo en la búsqueda de otros tipos de modalidades de ventilación que quizá ya conocíamos, pero no tan a fondo. Entonces nos enseñó muchísimo de ventilación mecánica, y de ahí partieron otros estudios que pues nos hicieron ver la manera de manejar a estos pulmones enfermos, ¿no? ¿Para allá? Ya. No tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, quiero comenzar con esto. ¿Cuál es la definición de SIDA o AIDS, que son las siglas en inglés, y la diferencia con CARS, ¿no? El ARS como tal, pues la conceptualización es de un síndrome heterogéneo. ¿Y qué implica? Implica hipoxemia severa, en donde, dada su fisiopatología, vamos a encontrar aquí un edema pulmonar que va a ser de alta permeabilidad. Y lo que nosotros vamos a ver en consecuencia en los estudios radiográficos o de imagen va a ser un infiltrado alveolar difuso en la radiografía, y bien una distensibilidad reducida del sistema respiratorio, que esto es muy importante para propósitos de la ventilación. Va a ser como resultado de una telectasia compresiva generalizada, y por lo tanto esos alvéolos van a estar llenos de líquido, que es lo que va a impedir que haya un adecuado llenado y vaciado del aire que nosotros estemos implementando, ¿no? Aquí empieza la consecuencia. El ARS como tal se va a desarrollar en el 42% de los pacientes que presentan una neumonía por COVID, y de 61-81% de los que requerirán cuidados intensivos. Entonces, esto es lo prioritario. Y ahora bien, el CARS es el resultado de la infección del sistema respiratorio por la enfermedad de SARS-CoV-2, que es lo que vimos COVID-19. Se presenta de manera similar, solamente que pues ahora hay que tratar el virus y hay que también tratar ventilatoriamente pues estos pulmones que están enfermos, ¿no? Los primeros estudios como tal que informaron del CARS nos describieron que comparten características clínicas y mecánicas del sistema respiratorio que son muy similares al ARS como tal, al SIDA por otros factores, mejor dicho. Y por lo tanto, pues la ventilación mecánica, lo que nos han demostrado los estudios que ya conocemos, como el ARMA, que es el principal, vamos a tratar de evitar o mitigar la lesión inducida por el ventilador, a la vez que la lesión infligida por el paciente, que es el PECILI. Uno es el BILI y otro es el PECILI. Bueno, un poco de recordar qué es lo que pasa con esta enfermedad, solamente para tenerlo en cuenta. Esta gráfica nos permite saber que hay un incremento de la fase inflamatoria en estadios tempranos que empiezan a partir del día 7 o 8. Aquí a estos días el paciente empieza con disnea y empieza con la mayor fase de inflamación, donde hay liberación de citocinas inflamatorias del pulmón, y es lo que lleva a cabo esa afección pulmonar. En este momento, al octavo día, si el paciente no es tratado, generalmente no se trataba porque pues era las hipoxemias felices, ¿no? El paciente estaba saturando y no tenía ni un síntoma, hasta que ya empezaba con problemas como tal de inflamación y evolucionaba al SIDA. El SIDA como tal hacía pues que estos pacientes llegaran a la terapia intensiva, ¿no? De manera directa, y es cuando ahí nos topábamos con un paciente totalmente inflamado, con una distensibilidad baja, y los requerimientos como tal de cánula nasal de alto flujo no eran lo suficiente y eran llevados a ventilación mecánica. Así nos llegaron. Bueno, esta otra gráfica la puse con el fin de que vieran que pues al haber la replicación viral pues evolucionaban los síntomas, ¿no?
y llegaba como tal al CARS, que es en los casos severos donde hay una alteración en la respuesta inmunitaria. Generalmente nosotros lo veíamos de 7 a 14 días o incluso semanas, ¿no? En donde estos pacientes que duraban semanas con esta infección ya llegaban coinfectados. O sea, aparte de lo que es el SIDA secundario al COVID, llegaban con otra enfermedad infecciosa, neumonías, ¿no? Comunitarias o incluso nosocomiales porque ya estaban en otro hospital. Entonces ahora tenemos que tratar esas dos pares. ¿Qué hay que recordar sobre el SARS-CoV-2? Recordemos que el 14% va a desarrollar una afección severa y estos son los que requieren hospitalización y soporte con oxigenoterapia. El ARS como tal, o el SIDA, o el síndrome de distrés respiratorio del adulto, va a ocurrir en el 30% de los casos de esos pacientes con neumonía hospitalizadas. Y el comportamiento típico se va a presentar después del 8º día de infección. Un 50% de los casos puede ser que tengan distensibilidad normal, pero el otro 50% va a tener distensibilidad baja. Y eso, para propósitos de la mecánica ventilatoria, va a ser relevante, porque pensando en que estos pacientes pueden ocupar más PEP, en realidad no, ¿sí? Va a depender mucho de cada paciente. Por eso, como decía nuestro ponente anterior, pues tiene que ser individualizado y tiene que ser selectiva la ventilación mecánica. No es una receta de cocina. Y considerar esto, que hay ARS atípicos. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero estos son los criterios del SIDA como tal. Implican alteraciones clínicas en imagenología, como es las opacidades en los 4 cuadrantes, tenemos que tomarlos en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta lo que es el origen. Hay SIDAs secundarios a infecciones, hay SIDAs secundarios a sobrecarga hídrica, hay SIDAs secundarios en este caso, ahogamiento, quemaduras, mucha es la etiología, pero pues aquí estamos hablando de SARS-CoV-2. Y también el SIDA, en base a la oxigenación, se puede describir como leve, moderado y severo. Los severos, aquí tienen una PaFiO2, que es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, o fracción inspirada de oxígeno. Generalmente pues los vamos a encontrar por debajo de 100, ¿no? Y estos pacientes pues generalmente vamos a requerir PEP más alto en algunas ocasiones, hasta 15, ¿no? Vamos a ver pues que ocupan este nivel de PEP para tener una respuesta. Esta es la manera como nosotros vamos a encontrar las radiografías, ¿no? Hay dos tipos de fenotipos que se describió Gattinoni, ahorita los voy a describir un poquito más, pero aquí vean, recuerden esta imagen. En la imagen A podemos ver un fenotipo L o low y en la imagen B un fenotipo de tipo H o high, ¿sí? Solamente recuerden esto. Los criterios de Berlín, que son los que vimos anteriormente, fueron modificados por Kigali en el 2016. Kigali ya metió ultrasonografía, ¿sí? Que es lo que actualmente ya usamos en los hospitales. Guiamos la ventilación mecánica por ultrasonografía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, al inicio veíamos los pulmones de estos pacientes con SIDA por SARS-CoV-2, eran pulmones blancos, ¿sí? ¿Cómo lo veíamos nosotros en la ultrasonografía? Como aquí, ¿sí? Y al momento de ver una radiografía veíamos un pulmón blanco y una tomografía, un pulmón consolidable, esa imagen en vidrio deslustrado que les tocó mirar, ¿sí? Entonces, por recurso y por movilidad de los pacientes, porque eran pacientes que pues quizás estaban en prono, estaban con parámetros altos de la ventilación, pues no era accesible bajarlos o llevarlos mucho menos a un TAC o una radiografía, ¿no? Que claro, hay portables radiografías en algunas instituciones, pero pues no es en todos, ¿no? Entonces era mucho más accesible una ultrasonografía pulmonar. Y aquí vean, lo que vemos como hiperecogénico es totalmente predecible a este pulmón blanco. Cuando los pacientes pues iban mejorando, veíamos ya que este pulmón blanco pues era hipoecogénico, ya había más deslizamiento pleural y había mejoras en cuanto al reclutamiento. Entonces, era parte de nuestra guía, ¿no? De ver cómo íbamos en cuanto al balance hídrico, en cuanto a la ventilación mecánica. Bien, entonces, hay varias presentaciones
Ya después, si gustan, les podemos pasar la presentación. Pero aquí vemos, por ejemplo, el ARS típico, cómo se muestra, y el CARS, ¿no? Generalmente, pues, aquí vamos a ver muchos cambios en cuanto a lo que es la distensibilidad pulmonar. En la distensibilidad pulmonar, de lo que es el SIRA típico, de hecho no cambia. Sí vamos a encontrar que va a ser menos distendible en el típico, y vamos a encontrar que en lo que es el SIRA secundario, lo que es el COVID, pues estos van a tener unos pulmones mucho más, se van a llenar un poco más rápido, y quizás no vamos a usar tanto PEP como en un SIRA convencional o un SIRA típico. Bien, entrando en los fenotipos del ARS secundario al COVID, tenemos dos tipos. Gattinoni describió en sus revisiones el fenotipo L. Este es el más común, 70-80% de los casos, y se va a caracterizar por lo siguiente: vamos a tener un bajo índice de ventilación-perfusión. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar pocas opacidades en las imágenes de tórax. No va a ser el típico del SIRA, en donde vemos los 4 cuadrantes. Puede ser que sean muy dispersas y afecta principalmente la periferia, que es lo que veíamos. Vamos a encontrar también bajo peso pulmonar, baja elastancia y una alta distensibilidad. Y el fenotipo H va a ser menos frecuente, pero también es importante saber que va a ser lo contrario al anterior. Va a haber un cortocircuito de derecha a izquierda, opacidades en los 4 cuadrantes en las imágenes de tórax, y es el que vamos a encontrar mejor reconocido como un pulmón blanco. Va a tener una alta elastancia y baja distensibilidad, y por lo tanto el peso pulmonar pues va a ser elevado. Estos dos generalmente los vamos a encontrar consecuentemente con una hipoxemia severa, y por lo tanto requerirá un abordaje terapéutico de un SIRA como tal, ¿no? Entonces, estos son los dos fenotipos para recordar. Ahora, cuando nos encontramos ante este paciente que no respondió a la oxigenoterapia convencional, que ya le dimos cánula nasal de alto flujo o le dimos ventilación no invasiva, generalmente tenemos criterios para llevarlo a la ventilación mecánica asistida. Estos son una PAFI, presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menos de 150 milímetros de mercurio. Un paciente que tenga hipoxemia y que no mejore después de 1 hora. ¿Cuántos pacientes no vimos que duraban 24, 48 horas, incluso en ventilación no invasiva? Pues bueno, ya tal vez 1 hora en ventilación mecánica no invasiva. El paciente que tenga esfuerzos espontáneos vigorosos, de hecho esos esfuerzos espontáneos vigorosos o swings son respiraciones inefectivas y hacen que haya un mayor daño al diafragma y haya una lesión infligida por el paciente en lo que es el pulmón, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen esfuerzos espontáneos vigorosos van a hacer que tengan un volumen corriente más de 12 mililitros por kilo de peso ideal, lo cual lo hace que no sea una respiración seguida, no sea una ventilación segura, y eso va a tener el riesgo de desarrollar el PCD o la autolesión pulmonar. Y por supuesto, ya les hablaron del índice de ROX. El índice de ROX que sea menos de 4.8 a las 12 horas que esté el paciente en cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Entonces, estos son los criterios para meter al paciente a ventilación mecánica asistida. Por supuesto, si vemos un paciente que aunque no complete todos estos criterios, pero definitivamente el paciente tiene un aumento del trabajo respiratorio, sí, un aumento del drive respiratorio, también conocido así, también va a ventilación mecánica, ¿no? Es más el daño que está autoinfligiendo el paciente, que lo podemos dejar así 24 horas o la evolución, pero ya cuando lo llevemos a ventilación mecánica, por supuesto va a ser mucho más difícil ventilar a esos pacientes y mejorarlos. Bien, bueno, como ven, el abordaje no ventilatorio de un paciente con SIRA es integral, no nada más es ventilador paciente. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de monitorizarlo al paciente, prevenir infecciones, sobreinfecciones, dar profilaxis de úlceras, dar una adecuada pseudoanalgesia. Por supuesto, la fisiopatología de la infección viral por SARS-CoV-2 pues causa microtrombos a la circulación, entonces se relaciona mucho con eventos trombóticos. Estos pacientes tienen que tener tromboprofilaxis por tal motivo. Claro, si hay contraindicación o hay una
un riesgo-beneficio, tenemos que reconsiderar, ¿no? Pero siempre no olvidar esto, nutrición por supuesto y el control de la glicemia, que bueno, es lo que todos tomamos en cuenta en terapia intensiva, pues para la protección del paciente, ¿no? Y bueno, si no estamos monitorizando adecuadamente o que se resuelvan en el momento, ¿sí? Que para eso nos ha ayudado mucho el ultrasonido pulmonar. Entonces, la frecuencia respiratoria necesaria para mantener una presión arterial de dióxido de carbono menos de 60 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos un CO2 arriba de 60, con cambios en el pH a acidemia, con un pH menos de 7.25, entonces tenemos que manejar volumen tidal y corregir también frecuencia respiratoria. Una de las fórmulas que se toman en cuenta para corregir el CO2 es esta: frecuencia respiratoria actual por PCO2 actual sobre PCO2 objetivo. ¿Cuál es el objetivo que queremos, no? Para propósitos de ARS se maneja entre 50 y 55 milímetros de mercurio. No vamos hasta 40 o 35 como es el CO2 normal, ¿sale? Entonces así nos vamos. La otra es la relación IE, inspiración-expiración. Generalmente nosotros la tenemos, la conocemos como de 0.5 a 0.7, pero para propósitos de esta patología es de 1 a 1.5 o de 1 a 2. Entonces, ¿qué hace esta relación? ¿Alguien sabe? Inspiración-expiración. ¿Para qué sirve? La sensibilidad. Es parte de la sensibilidad, pero también participa en que no haya un atrapamiento aéreo. Si de por sí estos pulmones están atrapados por la inflamación y por lo que es el líquido que hay, el agua intravascular, que intrapulmonar, entonces ahora nosotros estamos causando alteraciones, ¿no? El paciente recuerde que está sedado y está probablemente paralizado, ¿no? Entonces no tiene ningún esfuerzo más que lo que le estamos dando con el ventilador. Ahora, el último punto es la fracción inspirada de oxígeno. La fracción, ¿cuánto le vamos a poner? Lo importante es tener una meta de saturación de oxígeno. Y nuestra meta de saturación de oxígeno para propósitos de ARS va a ser de 88 a 94. ¿Sí? Si tú tienes 88 y el paciente está hemodinámicamente estable, tenemos nuestras constantes de tiempo adecuadas, tenemos adecuadamente nuestro patrón respiratorio, ahí le dejamos, pero nuestra meta es esa, ¿no? Siempre y cuando no haya trastornos en el pH, no haya trastornos en el dióxido de carbono, ahí nos quedamos, ¿no? En 88, pero ya sabemos nuestro rango. Y bueno, el último como estrategia, si esto no mejora, que se le llama hipoxemia refractaria, será que la posición prono. ¿Sí? Va. Entonces, ARSNet, el grupo de ARSNet nos dio una tabla de PEP FIO2 que la seguimos utilizando en ese ARS. Y esa va en relación a cuál es el nivel de fracción inspirada de oxígeno con PEP. Vean cómo al incremento del PEP se requieren fracciones inspiradas de oxígeno altos. Nos hemos encontrado incluso con PEP de 10 y una fracción inspirada de oxígeno de 30. Si estamos manejando un SIRA o un ARS, no es adecuado. Entonces, esta es una de las guías que nos recomienda que continuemos realizando para el manejo del ARS o del SIRA. ¿Sale? Bueno, por favor recuerden esto. Esta imagen me gustó mucho, tomada de este artículo, porque aquí nos pone todas las variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el manejo de la ventilación mecánica. En las primeras horas de estar el paciente en UCI, tenemos que tomar en cuenta el tipo de ventilación. En este estudio, que les muestro aquí, se tomaron en cuenta 26 estudios de revisión, en donde se vio que el modo más importante que utilizaron fue la ventilación controlada por presión y la ventilación controlada por volumen. Por presión fue el 52% y por volumen el 19%. El volumen corriente que se utilizó, el valor como tal, por peso predicho, fue de 5.6 a 7.5 mililitros por kilo, y la respiratoria, la frecuencia respiratoria en 10 estudios de los 26 osciló entre 20 y 30. Ojo, la máxima frecuencia respiratoria que podemos llevar para propósitos de protección es 30.
30 respiraciones por minuto, ¿sí? Porque ahí ya estamos perpetuando. Si nosotros lo llevamos más allá de 30, estamos perpetuando la ventilación. Entonces el paciente puede estar respirando y no van a ser ventilaciones efectivas, ¿eh? No porque respire más quiere decir que le va a entrar más aire, no, ¿sí? Sino que al contrario. O sea, eso va a hacer que haya más atrapamiento de aire y no se alcance a vaciar completamente ese pulmón. Aquí quería decir algo. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta el PEP, la fracción inspirada de oxígeno, las complianzas, la presión plató, la frecuencia respiratoria, la presión de conducción, o también conocida como driving pressure, que va en relación a estas variables, y el volumen tidal o volumen corriente. Todas estas variables se tienen que estar monitorizando. Del PEP, en ese estudio, aproximadamente los tres de los estudios que se vieron de los 26, correlacionó que ellos usaban como mínimo 9 de PEP y el máximo eran 16.5 centímetros de agua de PEP, pero el valor inferior mediano fueron de 10. Esto va en relación a la PaFiO2, vuelvo a decirlo. Entonces, el hecho de poner más o menor PEP va a consistir en que dependerá de esa extensibilidad que tenga lo que es el sistema respiratorio, la presión inspiratoria final, que es la presión plato, y la presión impulsora o de conducción, que es la driving pressure. ¿Qué es la driving pressure? La driving pressure es esa presión necesaria para que la vía aérea se pueda abrir y va en relación a dos presiones, ¿sí? La diferencia entre la PEP menos la presión plato, ¿sí? Así es como se calcula. Entonces, generalmente nos va a hablar de cuáles son esos pulmones que son rígidos y cuáles son los pulmones que todavía tienen una adecuada relación de regresar a su forma original, o sea, que podemos ventilar sin problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, recuerden que el pulmón es un material viscoelástico, tiene esa propiedad viscoelástica de regresar a su forma original. Entonces, esto es importante en ese tipo de pulmones enfermos, porque por la fisiopatología que ya conocimos de la infección, podemos llegar a esa fase fibrótica del ARS, ¿no? El ARS, recuerden, tiene una fase preinflamatoria, una fase exudativa, donde está al tope de la inflamación, y posteriormente, tras los días, si no se frena esa respuesta inflamatoria, podemos llegar a esa fase de fibrosis, en donde ese pulmón ya no lo podemos nosotros llenar adecuadamente ni mucho menos vaciar. No podemos realizar una ventilación efectiva. Esos son los pacientes que llegan a ser traqueostomizados, porque no los podemos ni siquiera iniciar el Winnie, ¿no? Es un Winnie difícil, ¿sale? Entonces, por eso es necesario conocer todo esto. Bueno, la presión meseta estimada que se informó en estos estudios del SIRA secundario al SARS-CoV-2 oscilaba entre 20 a 31 centímetros de agua. La presión plató en lo que es la ventilación protectora no debe sobrepasar de 35, ¿sí? Algunos estudios se van más cortos y nos dicen que hasta 30. Entonces, si yo veo un pulmón que tiene esa presión plató que esté por arriba de 30, lo ideal es empezar a bajar el volumen tidal, manejar la frecuencia respiratoria, o incluso si vemos que tiene swings el paciente o respiraciones o esfuerzos del paciente, será necesario optimizar el bloqueo, ¿sí? Entonces hay que trabajar con todo, la sedación, el bloqueo y las constantes que tiene la ventilación. Bien. Bueno, también hay que cuidar mucho el intercambio de gases en las primeras 24 horas. Miren, estos 3 puntos me parecieron muy importantes. Los valores de PO2, presión arterial de oxígeno, se informaron en ese mismo estudio. 7 estudios de 26 estudios informaron valores que van a oscilar entre 73 a 95 milímetros de mercurio. El CO2 generalmente lo vamos a obtener en 40 a 57 milímetros de mercurio, y la FiO2 varió de 45 a 100. Entonces, esto va a depender mucho del PEP. Ya vieron esa escala, ¿no? Cuidemos mucho la escala de titulación del grupo ARSNet. Entonces, aquí les quise poner lo siguiente. Los pacientes con COVID-19, para puntualizar, tienen una hipoxemia grave en el momento de presentación. ¿A qué se define esto? Una PaFiO2 inicial menos de 150 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto puede explicar
los niveles de PEP y las tasas más altas de posicionamiento en decúbito prono. Recuerden, muchos valores se llegaron a perder en esta pandemia. Tratamos de hacer investigación, pero no todo se pudo reclutar, entonces estos son estimados, ¿no? Recuerden que estuvimos en crisis y ahorita queremos como obtener los datos más importantes. Importante no olvidar metas de presiones. Presión máxima, menos de 35 y de 31. PP, presión plató, menos de 28. Aquí se van un poquito más bajo, menos de 24. Driving pressure, menos de 13. Driving pressure dinámica, que es cuando ya tiene esfuerzos inspiratorios del paciente, menos de 21. Y lo que es el PEP, de 10 a 15 centímetros de agua. Entonces, todo esto es necesario cuidar, ya un poquito más empapados de ventilación. Y el objetivo de la ventilación protectora, que ustedes van a escuchar, no es corregir el trastorno de gases en sangre, sino reducir la adhesión pulmonar inducida por el ventilador o VIL. Bien, se habla de ventilación controlada por presión versus ventilación controlada por volumen. ¿Qué se recomienda más de las dos? Se recomienda monitorizar la ventilación mecánica para evaluar el mejor modo y la mejor estrategia. Yo puedo usar uno u otro, pero si no lo sé manejar, puedo ocasionar el mismo daño, ¿sí? Con los dos. Entonces, ¿con cuál te familiarizas tú? ¿Con cuál se familiariza el médico que lo va a monitorizar? ¿Sí? Es lo más importante. Sé que hay controversias en turnos, ¿no? Siempre hay controversias, ¿no? Que en el matutino, el vespertino, el nocturno, pero pues se puede llegar a un consenso, ¿no? Eso es lo difícil. Pero yo creo que si manejas bien tu ventilación, aunque lo cambies en la tarde o en la noche, el paciente va a amanecer bien, ¿sí? Entonces, el que más te familiarices, ¿sí? De los dos. Algunos dicen que es preferible el modo controlado por volumen con una onda de flujo constante o cuadrática, porque esta onda nos permite saber los cambios que tiene el paciente, ¿sí? Si por ejemplo ¿qué pasa cuando nosotros evidenciamos secreciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tubo se llega a tapar de moco? Porque nos llegó a pasar, ¿no? Entonces por eso ocupamos curvas. Si sabemos leer las curvas del ventilador, va a ser mucho más fácil detectar el problema y solventarlo. Porque si nosotros tenemos un ventilador que tenga muchos colores y todo, pero no lo sabemos interpretar, pues ahora sí que no podremos sobrellevar la situación. Entonces, ¿qué recomendación nos dan las guías y los estudios? Adherirse a la evidencia que muestra buenos resultados en pacientes con SIDA. ¿Sí? Es lo más importante. Y esto es proporcionando, no se les olvide, ventilación protectora, metas. Presión positiva al final de la expiración individualizada, independientemente del modo que se seleccione. ¿Sale? Entonces, siempre tener esto en cuenta. ¿Qué debo de cuidar? Ya vimos todo lo que tenemos que cuidar. Bien. ¿Qué importancia de los puntos tiene la ventilación mecánica? Todos estos. Primero, saber que el paciente puede tener esfuerzos espontáneos, pero el paciente que tiene una etapa aguda del SIDA y que el paciente tiene una hipoxemia y que lo estás tratando con una ventilación protectora, ese paciente no tiene que tener esfuerzos. Tiene que estar cerrado y bloqueado, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuentran uno así, pues hay que avisarle. Si eres el médico, pues hay que optimizarlo. Si estás tú apoyando al médico, hay que hacérselo saber, ¿sí? Y hay que tratar de identificar el esfuerzo. Podemos incluso ver pacientes que tienen el alto o elevado el drive respiratorio. Esto es deleterio, pero nosotros lo podemos valorar por una presión de oclusión de la vía aérea. Podemos ver también que si el paciente, a pesar de que esté bloqueado, empieza a tener asincronías de flujo, de ciclado, ¿no? Con todas las variables de la ventilación, también tenemos que optimizar la sedación. Si tenemos una presión de la vía aérea elevada, esto es viendo una presión plató elevada, una presión pico alta, ya sabemos identificarlas, también tenemos que manejarlo. Entonces, todos estos factores de la ventilación es necesario monitorear. Y hablando un poco de la posición prona, en el estudio PROSEBA, ¿sí? En el 2010 mostró una reducción de la mortalidad con 16 horas consecutivas de pronación por 4 días, durante 4 días, en donde dabas 16 horas, lo supinabas al paciente, pues para poder verificar, ¿no? Los pacientes terminaban agotagados de la cara, de la boca, ¿no? El tubo todo doblado, entonces era necesario
supinarlos para poderlo verificar y volverlo a pronar, ¿no? Posteriormente ya vimos, a partir de este estudio que fue muy importante, que pues había pacientes que habían respondido pero necesitaban un prono continuo. Entonces les dábamos hasta 36 horas, 48 horas en prono, pero cambiando la posición de la cabeza cada 2 horas. Entonces era mucho desgaste físico también del personal, ¿no? Pero al final de cuentas esto servía. Entonces el paciente se supinaba cuando tenía una PAFI más de 150. Si no lo lograba en metas, seguía en prono, ¿sale? Y para decir que el paciente era respondedor, al menos en 4 horas supinadas tenía que mantener esa PAFI O2. Si el paciente no tenía respuesta, se dejaba más de 16 horas en el día. Entonces, esto es lo que la utilidad. Ahora, ¿por qué la posición prona? En la posición prona se vio que se reclutan las unidades pulmonares mediales y dorsales previamente comprimidas, porque estos pacientes hacen atelectasias. Entonces, las unidades pulmonares ventrales previamente llenadas de gas se van a distender menos o se colapsan por completo. Entonces, en esa posición optimizamos esas zonas que no son fáciles de ventilar en una posición supina. En el ARS, el pulmón dorsal está predispuesto a la atelectasia compresiva cuando está en decúbito supino por el peso de todo el tejido edematoso. ¿Sí? Vieron incluso los pacientes que nos encontramos sobrecargados de líquido, edematosos, hasta le ponías el dedo y se marcaba con la fobia, ¿no? No llegaron a hacerlo. Entonces todo eso participaba en la impedancia del pulmón, la capacidad para ventilarse, para reclutarse. Entonces, esto puede ocurrir con una compresión externa de las unidades pulmonares inferiores con ese contenido abdominal, si estaban gorditos, y las unidades pulmonares mediales pues no se llegaban a reclutar, no se llegaban a abrir, ¿no? Entonces, esta es la utilidad de la posición prono. La posición prono reduce esto, el gradiente de presión pleural, mejora la distribución de esa ventilación y puede incluso contribuir al reclutamiento y disminuir la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Entonces, eso es la utilidad. Algunos mecanismos fisiopatológicos en donde podemos ver que en la posición supina y en la posición prona, aquí arriba vemos las unidades alveolares, ¿sí? La parte anterior y la parte posterior. Y aquí en prono, vean cómo tiene más a las partes posteriores a abrirse, ¿no? Un poco más. Entonces eso se cree que es el efecto fisiológico del prono, de al abrir esas zonas dorsales, eso participa más en la ventilación, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas zonas que se abren van a tener un mayor flujo de gas, ¿no? Sí, ya, vamos bien. Entonces, ¿cuándo descontinuamos el prono? Ok, lo pronas, lo dejas, no llega el otro turno y ahora, ¿qué le hago al paciente? ¿Sí? Entonces, esto es, tengo que evaluar si la respuesta fue favorable. ¿Cómo lo definimos? Así. Una PAFI O2 más de 150, al menos 4 horas en posición supina. Después de una sesión de pronación con un PEP menos de 10 y una FiO2 menos de 60. Así. Entonces, cuando yo ya llegué a esto, es una respuesta favorable. Ahora, en PROSEBA, en el estudio PROSEBA, se debe considerar descontinuar la terapia de prono cuando el paciente presenta también un deterioro de la oxigenación. Si está pronado y de pronto lo ven chocado, hipotenso, desaturado o con una arritmia, supínenlo rápido, inmediatamente, porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Incluso que se extubó el paciente, o sea, entonces eso es motivo para supinar. O también, cuando hay una disminución de la PAFI O2, más del 20% en posición supina, si se presenta una extubación accidental, disminución sostenida de la oxigenación en 5 minutos, que esto incluye una saturación de oxígeno menos de 85 y una presión de oxígeno menos de 55 con una FiO2 al 100, inestabilidad hemodinámica o un paro cardiorrespiratorio en posición prona. Todo eso es motivo para inmediatamente supinar. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos uno de los casos de posición prono que hicimos almohadillas ahí para tenerlo. Bueno, la otra pregunta es, ¿aquí hay bloqueadores neuromusculares? Ya el estudio Accuracies mostró una menor mortalidad en SIDA con una PAFI de menos de 150 con el uso temprano de una infusión
de 48 horas de cisatracurio y sedación profunda con sedación únicamente. Entonces, se vio que los pacientes que estaban sedados de manera plena, monitorizados con algún dispositivo que tengan en cada hospital particularmente y bloqueados al menos 48 horas, pues se vio mejora en la sobrevida y menos mortalidad. Por lo tanto, se sugiere el uso de una infusión continua de besilato de cisatracurio por 48 horas en un SIRA temprano a moderado, ¿sí? Temprano, moderado a severo, que implica una PAFIO2 menos de 150, y bueno, esta es la recomendación, ¿no? Todos los pacientes que tengan SIRA moderado a severo se tienen que bloquear y sedar adecuadamente. Cuando el paciente, a pesar de todo esto, continúa con hipoxemia refractaria, pues también se han recomendado otras alternativas, ¿no? Esto es ECMO, el ECMO o ECMO con prono a la par, ¿sí? Como estrategias de rescate. La verdad es que, pues ustedes saben del costo, ¿no? O sea, esto implica mayor coste, la disponibilidad de la membrana, entonces va a depender mucho de los escenarios en donde nos encontremos. Pero bueno, es importante hablar y que conozcan un poco de esto. Entonces, el ECMO, como tal, soporte vital extracorpóreo, se refiere al intercambio de gases suplementario a través del circuito externo. Proporciona tasas de flujo suficientes como para apoyar el intercambio de gases respiratorios. Esto es en el ECMO veno-venoso o con apoyo circulatorio veno-arterial. Entonces, al tener este tipo de estrategia, la eliminación del dióxido de carbono va a requerir una tasa de flujo mucho más alto. Entonces, con esto se pretende disminuir los niveles también de dióxido de carbono. Esta es una imagen que nos permite conocer cómo es la circulación extracorpórea veno-arterial, ¿sí? En donde vamos a ocupar incluso de canular una arteria femoral y una vena femoral y conectarlo a un circuito. Y en el veno-venoso, una vía venosa central con una vía arterial, puede ser central, o una vía venosa femoral. Entonces va a depender mucho del caso, ¿no? Pero en el veno-venoso como tal, esta segunda estrategia ha demostrado mayor eficacia en pacientes con hipoxemia refractaria para optimizar ventilación y terapias complementarias, incluyendo la posición en prono. Ahora, nos hablan de criterios. ¿Cómo saber yo si este paciente es candidato a ECMO? Entonces, los criterios como tal, hablando del SIRA secundario a lo que es neumonía por SARS-CoV-2, va a ser como una estrategia de rescate que se vio en el estudio EOLIA, ¿sí? En este estudio hablaron de una PAFIO2 menos de 80 milímetros de mercurio a 6 horas, o una PAFI menos de 50 a 3 horas, o un pH arterial menos de 7.25 con una PSO2 más de 60 a 6 horas, ¿no? Esto es en pacientes, son muy extremos, pero es necesario ver qué otras estrategias de rescate encontramos, ¿no? Contraindicaciones del ECMO veno-venoso son múltiples, pero uno de los más frecuentes es miren, ventilación mecánica prolongada. Un paciente que tenga más de 10 días, ahí ya se excluye, y un paciente que tenga obesidad mórbida o edad avanzada, más de 75 años. ¿Qué otro es más común? Un cáncer con esperanza de vida menor de 5 años, la trombocitopenia inducida por heparina, y bueno, una lesión neurológica irreversible. Puede haber pacientes con trauma encefálico que muchos de ellos pues de pronto evolucionaban a la SIRA y decían, vamos a hacer la prueba de COVID, y salía positiva, entonces ahí se vuelve otro escenario, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones son los que se ha habido que hay evidencia para el manejo de la ventilación del coax. Entonces, ventilación protectora, vean, la principal y la más fuerte. La posición prona, fuerte. Estas dos son las más importantes, porque todas las demás realmente sí funcionan, pero están condicionadas. ¿Y en base a qué? A los escenarios clínicos a los cuales nos enfrentemos con el paciente, ¿no? Entonces eso es lo más. Y bueno, esta otra tabla que resume todo lo que les he comentado, y ya cuando la vean ustedes la pueden analizar con detenimiento. Y aquí les pongo un abordaje terapéutico de la falla respiratoria, en donde siempre que tengan un paciente en general con falla respiratoria, hay que evaluarlo clínicamente. Obviamente, por la situación dada, hay que aislarlo hasta no reconocer si tiene
neumonía por SARS-CoV-2 o incluso influenza, que también pues, se demuestran en ese espectro, ¿no? Y los nuevos virus emergentes que vayan saliendo, ¿no? Con su equipo de protección personal. La secuencia de intubación rápida, como debe de ser, el soporte ventilatorio invasivo con ventilación protectora, ya dijimos, y todas las posibilidades que tenemos para mejorar la oxigenación. ¿Cómo concluye todo esto? En estas frases. El ARS típico, recuerden, hay un edema de alta permeabilidad, una telectasia generalizada y pérdida de la distensibilidad, que eso va a permitir que haya una reducida unidad pulmonar aireada. Entonces esto debo de tenerlo yo en cuenta para ventilar a mi paciente. El COVID-19 es una de las etiologías del ARS, pero así como esta, hay muchas otras. Si su paciente sale con prueba negativa, pues hay que pensar en las otras. Y finalmente hay que tratar a un paciente con ARS. Es más probable que los pulmones de los pacientes con CARS o secundarias al COVID-19 se sobredistiendan que se recluten en respuesta a niveles habituales de fe. Y se justifica un enfoque más holístico para que hay que tener en cuenta para valorar a estos pacientes con COARS. ¿Sí? Recuerden, la ventilación mecánica va a depender de cuál manejes mejor. Si tú estás reconociendo tu modo ventilatorio, uno u otro, si tú no lo conoces bien, puedes ocasionar una lesión pulmonar mucho más seria del paciente e incluso puede ser mortal. ¿Sale? Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctor.